hemos hablado de simuladores electrónicos como el Tinkercad, hemos hablado de que siempre se hace un diseño a mano alzada primero, luego simulamos, luego hacemos un circuito con el protobar, ¿sí? A ver, voy a hacer preguntas para recordar un poco los temas que hemos hablado. Que todo lleva una secuencia, una relación. Repito, una columna de elaboración para los alumnos, que es el tema de participación, con el hecho de presentación, sus cámaras, ¿no? Y una parte es el tema de participación, que yo también coloco ahí en las notas, porque yo sé siempre, al hacer preguntas, hay alumnos que me contestan, que están atentos, ¿no? Están atentos, responden las preguntas, aunque de repente se puedan equivocar, estamos acá para aprender, ¿no? Estamos en el colegio para aprender, para corregirnos. Una vez alguien me dijo, ¿no? Me dijo, y ahora que soy maestro docente me doy cuenta, ¿no? Si te vas a equivocar en algo, equivócate cuando estás estudiando, ¿no? ¿Por qué? Cuando ya vas a trabajar en un área específica y te equivocas, también puedes equivocar, no digo que no, pero va a ser mucho más complicado resolver eso. Entonces acá uno puede tener un concepto equivocado, puede tener una idea que no es tan correcta, pero estamos para corregirnos, este es el docente para poder enseñarlos, para poder redigirlos y, y satisfacer todas las inquietudes que tengan los alumnos, ¿no? Entonces yo le decía en un principio, para hacer un circuito electrónico PCB yo necesito primero hacer un diseño a mano alzada, segundo, usar un simulador y luego usar un protobar. Luego del protobar usamos un circuito PCB, ¿no? Un circuito PCB para poder armar. Y justo una pregunta, me acuerdo del examen era, ¿no? Si es verdadero o falso. Un protobar es aquel elemento que me sirve para conectar componentes electrónicos soldando dichos componentes. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Falso. Jarza Atalaya, verdadero. Sebastián Pilco, falso. A ver, ¿por qué Alba Pilco es falso? Pueden decirme su inquietud. Estamos, como le digo acá, estamos para aprender. Decía, el protobar es aquel componente mediante el cual yo coloco mis circuitos previamente haciendo un análisis a mano alzada y mediante el cual yo puedo conectar mis componentes soldando entre ellos, ¿no? ¿Verdadero o falso? No, la pregunta es, teniendo que soldar necesariamente, ¿sí o no? ¿Es verdadero o falso? Mejor dicho, ¿puedo soldar o no puedo soldar los componentes? En el protobar, ¿se puede soldar los componentes, sí o no? No es necesario. La pregunta es, no se puede soldar definitivamente. Porque recordamos que en mi tarjeta nos dice en galleta, yo puedo montar mis componentes, ¿no? Y de acuerdo abajo como están conectados, están unidos entre sí. Ahora, si yo quiero hacer un proyecto real ya, que funcione, ¿no? Sin necesidad, porque el problema era en el protobar era que se salía, ¿no? Se puede salir un componente, se sale una pieza, se sale un cable, y y de repente yo quiero hacer un trabajo, un proyecto, y de repente se me sale un cable y tengo que estar acomodando, verificar, es un proceso de repente largo, es complicado, ¿no? Entonces, pero necesitamos usar un circuito PCB, un circuito impreso, en una placa de bakelita donde yo puedo soldar mis componentes. Soldar para que quede un proyecto realmente fijo, concreto, ¿no? Hay varios métodos para poder hacer esto. Para nosotros son varios métodos. Para mí lo que importa es un método casero, que de repente se podría hacer, lamentablemente no se puede, pero que la gente en forma casera lo puede realizar, ¿no? No necesita muchos componentes. Nos vamos a ver el método del circuito PCB usando el método de la tinta indeleble, ¿ya?
Vamos a compartir pantalla para ver este video. Impreso con la técnica del marcador. Para ello necesitaremos los siguientes materiales y herramientas: una hoja milimetrada, una hoja translúcida, una placa de cobre, una cinta, 3 lapiceros, un plumón indeleble o marcador, un lápiz, un punzón, unas tijeras, una botella de ácido férrico y un taladro. Lo primero que haremos es fijar la hoja translúcida al papel milimetrado. Para ello utilizaremos la cinta adhesiva. Lo fijamos por sus 4 esquinas para que no se mueva. Luego tomamos el circuito previamente diseñado. En este caso tenemos el circuito de la luz nocturna automática. Lo que hacemos primero es seleccionar todos los componentes que vayan a intervenir en el circuito. En este caso hay 2 resistencias, un potenciómetro, un LED, un transistor y una fotorresistencia. Después tomamos cualquiera de los componentes para identificar sus pines. En este caso he tomado el transistor y lo que hago es abrir un poco sus patas para identificar mejor sus terminales. Como el diagrama lo indica, aquí tenemos sus partes: emisor, base y colector, en ese orden, tal cual la imagen. En este caso el transistor 2N3904 tiene esta configuración: emisor, base, colector, en ese orden. Ustedes se pueden guiar tal cual se muestra en la imagen. Ahora lo que hacemos con el transistor, y al igual que vamos a hacer con el resto de los componentes, es tomarlo como guía para trazar los puntos que van a ser las islas o bases para poder soldar. Como se dan cuenta, lo que hago es sobreponer el componente sobre la hoja para marcar. Ahora lo que hago es hacerle un pequeño dibujo del componente para guiarme. Uno más grande que el otro. El más pequeño es el cátodo y el más grande es el ánodo. En este caso estamos tomando como referencia los componentes en vivo, o sea, sobreponiéndolos en la hoja. Otra forma puede ser midiendo antes los terminales y trazando con una regla en la hoja. Cualquiera de las dos formas es válida. Bueno, lo que está haciendo es el papel milimetrado con una hoja de manteca, colocar a cada componente, ¿no? Su transistor que está acá, que tiene 3 patas, puesto el LED, sabiendo que tiene también 2 partes, un ánodo, la pata larga, y un cátodo, la pata corta. A ver, ir colocando, ¿no? A ir montando en una hoja cómo podrían ser soldados los elementos. Igual, en la hoja, cerca al LED. Acá está el ánodo, el cátodo, ahora viene la resistencia. Si va montando cada cosa, ¿no? Acá está el LDR,
y la ubicamos Ojo, teniendo un en el circuito bosquejo, ya dibujado, ¿no? siguiendo el diagrama También imagino simbólico. que te han hecho una simulación ya Se para dan ver qué cuenta, la funciona, fotorresistencia se ¿no? encuentra conectado a la base También y siguiendo al acá, emisor del transistor. siguiendo las Como ya hemos patas, marcado en la hoja cómo va a ir conectado, los ¿no? terminales de transistor, se nos En este caso, este LR tiene que ir conectado con una cable, con una pista a la base, que está acá. hace más fácil ubicar. Tal, la fotorresistencia. Este es el tipo de potenciómetro que voy a utilizar. Es un potenciómetro muy usado en electrónica, que es una resistencia variable, ¿no? Que se gira acá la perilla y va variando el valor de su resistencia. Que es este que está acá, ¿no? Voy dibujando, escribiendo para no Y la olvidarse del qué lado es. izquierdo también. Las tres patas. Uno solo queda libre. Solo trabajan dos perillas nada más. Vamos montando, vamos ganando Y tiempo. así A ver, seguimos guiándonos del circuito. Hacemos las y pistas voy uniendo las líneas, ¿no? y Con la línea que seguimos. está acá. Ahí tenemos o batería. En este caso yo no tomé medidas. No, el emisor se une al negativo. Este punto va a la parte negativa de mi fuente, ¿no? Tiene un cable de acá hasta acá. Ojo, De no las puede pistas. quedarse en ningún punto sin conectar, si no, no va a funcionar. Luego marca con una regla para delimitar el área, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque mi placa es grande, entonces yo voy a desperdiciar, entonces tengo que usar solamente lo que necesito, ese tamaño nada más. No puedo usar toda la placa grande, ¿por qué? Porque me puede servir para otro proyecto, ¿no? Los pernos y asegurar nuestro circuito a cualquier superficie. Pero acá está haciendo un hueco para poder en un momento entornillar a cualquier base, ¿no? Corta su papel para delimitar el área. Nuestro circuito diseñado. Y aquí está usando este pequeño, solamente este pequeño Hacemos unas marcas área, del ¿no? mismo tamaño De en la mi placa baquelita. y trazamos Lo vamos a ver los que la márgenes baquelita, vamos a ver, ¿ya? para también cortarlo. Para poder cortar la baquelita podemos utilizar una sierra o un cúter. La hoja baquelita, No quiero ver. luego tenemos ya el circuito recortado y tomamos nuestra placa de cobre. Mire, esto es una baquelita. Es un cerámico, resina, que acá tiene plástico y la parte que está acá rojiza es la parte del cobre. Sabemos que el cobre es el elemento conductor conductor de electricidad. Entonces, en esa parte van a ir conectadas las pistas, ¿no? ¿Sí? Repito, es una resina mediante la cual tengo plástico en la parte de atrás, va a ir conectados las pistas para mi circuito impreso. Ya sea de baquelita o de fibra. Lo que hacemos es tomar la hoja translúcida que hemos hecho en nuestro circuito y la volteamos, ya que así es como va a ir nuestro circuito diseñado. Hacemos unas marcas del mismo tamaño en la placa y trazamos los márgenes para también cortarlo. Para poder cortar la baquelita podemos utilizar una sierra o un cúter. Cortar por los bordes que hemos hecho, ya que son del mismo tamaño de la hojita. Luego, una vez cortado
la Una vez que baquelita ha cortado con la sierra ya, con la sierra, y previamente limpiado. En este caso yo lo he limpiado con un borrador. esta parte donde va a ir impregnado se puede limpiar con un borrador o con un poco de alcohol isopropílico, ¿no? Porque siempre que hay impurezas, hay tierra, ¿no? Hay polvo. No utilicé lija, ya que la lija deja muy rugosa la parte y la desgasta. Y la deja un poco rayada. Luego montamos el molde, por así decirlo, de nuestro circuito en la baquelita y lo fijamos en una cinta. Siempre que hagamos este tipo de método tenemos que poner la hoja al revés, si se dan cuenta. Ahora tomamos un punzón, de preferencia le hacemos una punta más fina para que se nos facilite a la hora de hacer los pinchazos en la placa. Luego retiramos nuestro molde. Con el punzón ha fijado los puntos donde van a ir conectados, ¿no? Acá se van a hacer un hueco, se van a ir los puntos. Tomamos un punzón, de preferencia le hacemos una punta más fina para que se nos facilite a la hora de hacer los pinchazos en la placa. Luego retiramos nuestro molde y si se dan cuenta, el punzón ha hecho unos pequeños orificios, no tan profundos, solo marcados. Esto nos servirá de guía para hacer los trazos y el dibujado de nuestro circuito. Luego tomamos el plumón indeleble o marcador permanente y copiamos, guiándonos de los pequeños agujeros que hemos hecho con el punzón, y copiamos las islas o bases para la soldadura según nuestro diagrama hecho. Luego copiamos las pistas tal cual el diagrama. Con un indeleble marca los puntos y voy poniendo las pistas, ¿no? Nuestra placa de cobre pintada, procedemos al quemado. En un recipiente plástico, Para ello utilizaremos un envase proporcional a nuestro circuito el ácido férrico y un ácido para atacar el cobre. En este caso yo estoy utilizando ácido férrico ya preparado, pero también pueden utilizar cualquier otro soluble utilizado para este campo, pero sería mejor que se consigan el ácido férrico como tal, ya que no hay que preparar ninguna solución extra, sino que ya viene lista para usarse. Echamos la cantidad necesaria para nuestra placa. La cosa es que lo cubra totalmente y la ponemos boca abajo para que así caiga más rápido el desprendimiento del cobre que es atacado. Lo dejamos por unos 5 a 10 minutos. Esto va a depender mucho de la temperatura a que se encuentre el ácido. siempre con guantes porque esto puede ser corrosivo para las manos. ¿Ya? Puede ser corrosivo. Si es temperatura media, es de 5 a 10. Si es una temperatura más fría, de 15 a 20 minutos. Como ven, tomamos unos guantes y retiramos el circuito para no mancharnos y lo lavamos. En agua, ¿no? Lo lavamos bien con bastante agua para retirar todo el exceso de ácido y listo.
tenemos nuestro circuito impreso ya quemado, pero aún con el indeleble puesto. Si se dan cuenta, ya tenemos casi terminado nuestro circuito impreso. Ahora lo que vamos a hacer es secarlo bien con un paño. Y lo limpiamos. En este caso yo estoy utilizando un borrador para poder quitar la tinta, pero también pueden utilizar alcohol u otro soluble, thinner. En este caso yo no tenía ninguno de esos y utilizo un borrador. Entonces, aquí ya está, justo donde hemos pintado con plumón indeleble, el alcohol el óxido de ferro que ha atacado mi placa, toda esta parte que está sin pintar, este cobre lo ha sacado, ¿no? Ha hecho una reacción química y se ha quedado en el óxido férrico. Y la parte donde estaba pintado no ha sido atacado porque el plumón ha protegido esa parte que está pintada. Entonces esta parte ha quedado pintado con cobre, ¿no? Que es la parte conductora. Entonces al yo usar el borrador y al limpiar la parte de plumón solo ha quedado solamente la parte de cobre, que es la parte de mi circuito para que funcione. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya tenemos nuestro circuito hecho. Luego pasaremos al perforado de los agujeros. Esto lo haremos con el taladro, ya sea manual o de columna. Claro está que si utilizamos un taladro de columna es mucho mejor, ya que nos brinda y nos da el ángulo en 90 grados perfecto. Al haber hecho antes los agujeros con el punzón, nos permite que la broca ingrese mejor, ya que le sirve como guía. Estos son taladros solo para circuito impreso, ¿no? Son unas brocas pequeñitas para poder colocar. Limpiamos la superficie para quitar toda impureza. Como ven, tienen buen acabado en los agujeros y en las pistas. Luego, en este caso, como a diferencia de los otros componentes, el potenciómetro tiene las patillas un poco más gruesas, lo que vamos a hacer es agrandar los agujeros que van a recibir al potenciómetro. Para ello tomamos otra medida de broca para hacer las perforaciones. Una broca más grande para que tengan los puntos del potenciómetro, ¿no? O el mismo pin del Con componente. los huecos ya. Ya Siempre marco los hacerlo puntos. con un punzón. Perforar por donde van a ingresar los. Acá hay unos huecos más grandes a los costados. Y ya por último que viene el montaje de las Luego partes, vamos ¿no? a soldar todos los componentes en nuestro circuito para probarlo. Igual, seleccionamos todos los componentes que intervienen en el circuito para poder montarlo. Usando acá un cautil y un estaño, comienza a soltar los componentes, ¿no? Guiándose del
circuito como está acá. Y así Transistor, sucesivamente seguimos con todos los resistencia, componentes etcétera, todo del lo que circuito. se ha diseñado, ¿no? Estas patas que están acá hay que cortarlas todas, porque no sirven estas patas que están acá además. Ahora solamente falta conectar los terminales para el cargador o portabaterías. Para esto yo he marcado en la misma placa los símbolos del positivo y negativo para guiarme. Y listo, ya tenemos nuestro circuito. Ahora solo nos queda probarlo. Y como ven, el circuito funciona. Cuando el sensor detecta ausencia de luz, el LED se enciende. Esto es lo que estoy haciendo al tapar el sensor. ¿Qué es este circuito? Es una luz automática, significa. Si por ejemplo tengo este circuito en mi cuarto, ¿no? Y cerca de mi cuarto, de repente ya llega la noche, la tarde, no hay luz, no entra luz por la ventana, lo que va a pasar, automáticamente se va a encender mi LED. Entonces este LDR, este sensor, capta señal de luz. Cuando este elemento se tapa, o es oscuro, no llega la luz a ese lugar, va a enviar por acá corriente, y esta corriente va a hacer que se encienda este LED. Eso es lo que hace mi circuito, ¿ya? Y al retirar mi dedo, le llega luz a la resistencia del sensor y el LED se apaga. No te olvides de apoyarme. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Se quedan dormidos, creo que? ¿Qué pasa? A ver, entonces, esa es la fórmula para hacer un circuito impreso usando la técnica del tinte indeleble, ¿no? Muy bien. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Y le voy a dejar de tarea para que hagan el método de circuito, pero usando otras técnicas. Hay técnicas de serigrafía, hay técnicas de impresión, ¿no? Impresora con una impresora láser, otras técnicas de serigrafía, como si hiciera un estampado, un tema de estampados, y el tema del tinte indeleble. Son tres métodos. Yo he visto con el método que es el más casero, el método de la tinta indeleble. ¿Será alguna pregunta, alumnos? ¿Algo que no les ha quedado claro? ¿Una pregunta? A ver, bien. Todas estas cosas que están acá, que les comento, tienen un lugar establecido, ¿no? Por ejemplo, acá en Paruro, en el centro de Lima, es el centro electrónico donde venden todas estas cosas. Sí. Ahí hay baquelitas de varios tamaños, hay componentes, hay estaño, pistola, etcétera. Nosotros, años pasados, siempre trabajamos el tema de soldadura, ¿no? Hacemos proyectos de ese tipo, ¿no? Ya compro mi circuito impreso, ya hecho, compro mis componentes y voy soldando de acuerdo a lo que indica, así como han visto ustedes, ¿no? Voy soldando un potenciómetro, voy soldando una resistencia, un LED, un LDR, una fuente que ingresa 9 voltios y voy armando mi circuito. ¿Ya? Entonces vamos a ver eh, la parte del desarrollo del curso para ver cómo se desarrolla este tema.
Bien. Que es fabricación de circuitos impresos, ¿no? Acá tiene un diagrama hecho, ¿no? Y eso hay que plasmarlo en un circuito impreso. Manual paso a paso para aprender a hacer circuitos con método indeleble. Acá usa 3 métodos. Tanto la tinta indeleble, método del planchado y método de la serigrafía. ¿Ya? Ojo, para hacer un proyecto o prototipo electrónico, primero hay que probar armándose de una placa de pruebas protobar, lo que decía, ¿no? Primero hay que hacer un sistema de pruebas en protobar. Sí. Cuando funcione correctamente, se dibujará en el diagrama esquemático, ya sea a mano o en computadora, usando un programa especializado como Proteus, Spice. Bueno, para mí es al revés. Primero un esquemático en mi programa, con estos programas que están acá, el Spice, el Proteus, y luego recién ya voy a probar en mi protobar. ¿Por qué? Porque yo en mi esquemático, en mi programa hecho, por medio de un software, yo puedo variar, cambiar los valores, ¿no? Cambiar resistencia, cambiar componentes. Me puedo variar. ¿No se ve? ¿El resto de alumnos ve la pantalla? ¿Alumnos ven la pantalla o no? ¿Se nota? Sí, profesor. Entonces este alumno si no ve, a ver, ¿quién dice que no ve? El alumno Cornejo me dice que no ve. En todo caso tú, si está a ver, Cornejo, no Cornejo, ¿quién dice que no ve? Cornejo no se ve, pero el resto dice que ve, ¿no? Entonces debe estar un poco mal tu computadora, tu señal de internet, no está bien, el resto se puede ver. Bueno, igual yo elijo la clase siempre va a estar grabada porque pueden revisar, ¿ya? Muy bien. Se diseña y fabrica el circuito impreso PCB y para finalizar se montan los componentes en la tarjeta para finalmente colocarlo en un chasis o gabinete. Muy bien. Acá está el protobar que le decía que hemos hablado, tantas cosas, ya hemos hablado, está claro esto de acá. Sería una placa de pruebas, una herramienta de estudio en la electrónica que permite interconectar los componentes electrónicos, ya sea resistencias, condensadores, semiconductores, etcétera, sin necesidad de soldarlos en un circuito impreso, permitiendo así hacer infinidad de pruebas de manera fácil, alcanzando la optimización deseada del circuito. Tu internet, Cornejo, tienes tu internet. El resto ve bien. Muy bien, seguimos. Entonces, ya he hecho el circuito en protobar. Acá montado los componentes, ¿no? Hemos hablado que la placa está formada por plásticos, con láminas delgadas en la parte de abajo hay una lámina de cobre, estaño, fósforo, las cuales sabemos que hay ciertas comunicaciones por diversas áreas. Hemos hablado ya, ¿ya? Acá está haciendo un esquemático en este programa, ¿no? Cuando el circuito está funcionando a la perfección del protobar, se procede a realizar un diagrama esquemático. Esto consiste en dibujar el circuito usando símbolos electrónicos. Se puede hacer a mano o en el computador usando programas como el Proteus, Workbench, Space o Eagle. Nosotros no usamos, por ejemplo, no hemos usado, por ejemplo, lo que dije en la clase pasada, que era el Tinkercad, ¿no? Porque el Tinkercad no tiene muchos componentes. Es más usado para Arduino, ¿no? Ahí hay más componentes, hay más. Su biblioteca de este programa del Tinkercad está más asociada al tema de Arduino. Entonces, hay más tema de sensores. Sensores de luz, sensores ultrasonidos, sensores infrarrojos, etc. Entonces, en el esquemático que está acá, estos programas como el Proteus, el Workbench, el Spice, ahí en su teoría sí están todos los componentes de electrónica pura, ¿no? Condensadores, resistencias, amplificadores, transistores, etc. Hay una gran cantidad de componentes, por eso usan estos programas. Los diagramas e impresos realizados para nuestra web son dibujados con CorelDRAW, programa que crean gráficos vectoriales, el cual da una excelente resolución a la hora de imprimir. Bueno,
eso sí es importante, lo que decía, es necesario tener un buen conocimiento de simbología electrónica para hacer el diagrama esquemático sin errores, ¿no? Por eso cuando en el video vemos que la persona colocaba los LEDs sabiendo que cuál es su posición, ¿no? Ánodo, cátodo, el transistor tenía 3 patas, pase, emisor y colector. ¿Cómo están conectados entre sí? Por eso hay que tener un conocimiento bien claro del tema de símbolos electrónicos. ¿Qué parte está conectada con qué componente? Para que cuando hagas tu simulación no te haya errores. Y peor, si has hecho circuito impreso ya, peor, no va a trabajar, vas a perder el tiempo, vas a perder materiales. Entonces, hay que hacer tener un buen conocimiento de la parte de circuitería electrónica, ¿no? Para eso vas a usar tus programas de simulación para que te ayude. Bien. Una vez que tienes todo esto, claro, vamos a hacer mi circuito impreso. Hablemos de lo que es la baquelita, lo que les decía. Un poco el material de los circuitos impresos. Uno de los componentes o materiales más usados para la fabricación de los circuitos impresos, también llamada placa fenólica o llamada baquelita, ¿no? Es un fenoplástico resistente al calor y los solventes, desarrollado por el BLA, un poco de teoría. También se usa fibra de vidrio con resina de poliéster, también nuestra forma. Es más costosa, pero de mejor calidad de presentación. Bueno, es otra forma de conectar acá la fibra de vidrio con resina de poliéster. Cualquiera de estos dos componentes materiales llevan un baño de cobre en una de sus ambas caras, ¿no? Él lo decía, ¿no? En una cara está el plástico solo, la resina, en otro lado está el cobre, que es la parte más color rojo, ¿no? En este caso vemos que esta es la parte que está llena de cobre. Bien. Cualesquiera de estos componentes, cualesquiera de estos dos materiales, cualesquiera de estos dos materiales se llevan un baño de cobre en una o en ambas caras. Cualquiera de estos dos materiales llevan un baño de cobre en una o en ambas caras. La función del cobre es conducir la electricidad. Al momento de hacer un circuito impreso, la tarjeta ya sea en baquelita o en fibra de vidrio, el cobre de esta tendrá que formar caminos, los cuales interconectarán los componentes que irán en la tarjeta. ¿No? Lo que hemos visto, ¿no? Estos cobres que van a ser atacados y van a quedar dibujados por la tinta indeleble van a ser los caminos que van a conducir los componentes. Está claro. Muy bien. Sabiendo la parte teórica, cómo va a trabajar mi baquelita, ahora vamos a ver qué técnicas hay. Técnicas para la fabricación de circuitos impresos. Existen diferentes técnicas para la fabricación de circuitos impresos, dependiendo de nuestro presupuesto y objetivo, ¿no? También de lo que sepamos. Escogemos la técnica que más nos convenga. Las técnicas más conocidas son elaboración de circuitos impresos con tinta indeleble, elaboración de circuitos impresos con la técnica del planchado o papel termotransferible o de impresión láser, la elaboración de circuitos impresos usando el método de serigrafía. Hay 3 métodos. Nosotros vamos a usar el método de la elaboración de circuitos impresos usando tinta indeleble. ¿Ya? Vamos a usar tinta indeleble. Es la forma más económica de poder hacer un circuito impreso. El método de la técnica de tinta indeleble. Solo se necesita un marcador o plumón de tinta indeleble, como el famoso Sharpie. Sharpie es una marca. ¿Entonces han visto esta marca? ¿Sí, no? Bueno, lo recomendable es usar una marca que sea de buena calidad, ¿no? ¿Pero qué marcas hay? Faber-Castell, ¿qué más? La Iconsa, creo, ¿no? Tratar de evitar marcas que no sean conocidas, marcas chinas. ¿Por qué? Porque esos componentes no tienen la cantidad de tinta suficiente para poder marcar. Yo quiero una tinta que marque y quede seque automáticamente y que tenga una buena cantidad de tinta para poder proteger mi baquelita cuando sea atacado con el óxido férrico, ¿no? El férrico sea atacado. Entonces hay que usar una buena tinta indeleble. Lo primero es dibujar las pistas del circuito sobre la tarjeta en la cara bañada de cobre, ¿no? Claro, vamos a dibujar en la cara donde está con cobre. Seguidamente, se sumerge la tarjeta en una solución corrosiva, cloruro de férrico, disuelto en agua caliente. Bueno, acá prefería que sea solo.
porque al usar agua caliente puede una reacción química y puede ser corrosivo. Suficiente solo. Esta solución corroe la superficie del cobre, dejando solo el cobre que está cubierto con la tinta del plumón. Para finalizar, a ver, esta solución corroe la superficie del cobre, dejando solo el cobre que está cubierto por la tinta del plumón. Pero aquí falta agregar el tiempo, ¿no? El tiempo para que el óxido férrico, ¿qué pasa? ¿También ve borroso? Creo que es el internet, ¿no? A ver, para mí el tiempo suficiente debe ser de 20 minutos, más o menos. Ya el tiempo suficiente. Muy bien. Una vez que está hecho, ¿no? Vemos que enjuaga en agua, ¿no? Se juega en agua la baquelita. Usando siempre un guante, ¿no? Un guante de protección. Muy bien. Se juega en agua la baquelita usando siempre un guante de protección. Luego, para quitar el plumón, vimos que usó. Se usa alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es para componentes electrónicos o un borrador. ¿Ya? Entonces, el óxido férrico atacó mi componente por 20 minutos. Alcohol isopropílico también un borrador, claro. ¿Ya? Un borrador. Para finalizar, se perforan con un taladro los orificios donde entrarán las patas de los componentes y listo. Esta técnica, por ser netamente manual y con una calidad de impresión regular, se recomienda hacer circuitos de mediana complejidad, no tan complejos, ¿no? Para principiantes. Estamos empezando y hay que hacer un circuito que no está tan complejo. O aficionados a la electrónica, que desean pequeños proyectos a muy bajo costo. Claro, no podemos usar proyectos totalmente complicados, ¿no? Porque va a ser mucho más difícil, no estamos empezando. Entonces, para eso ya usan ya circuitos, por ejemplo, lo que decía, ¿no? El método de impresión serigráfica o el método de impresión láser. O sea, para nosotros, estamos empezando, suficiente el tema de tinta indeleble. ¿Que le unes una pregunta? ¿Hasta acá? ¿Está claro? Entonces vamos a acabar el tema del de hoy, este tema. Yo le voy a dejar como asignación parte de lo que le voy a dejar averiguar otras técnicas de circuitos impresos, ¿ya? Ahorita voy a dejar la tarea, voy a agarrar a hacer mi hoja de evaluación, ¿ya? Alumnos. Entonces, muy bien, nos vemos. Esto es hasta el día de hoy. Voy a dejar su tarea, por favor, presenten a tiempo siempre, ¿ya? Nos vemos, cuídense.